El podcast Génesis, hoy dedicado al aniversario 130 de la caída en combate de nuestro héroe nacional, José Martí. ¿Qué pasó el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos? Si este suceso ha pasado a la historia, ha sido no por la envergadura desde el punto de vista militar, porque realmente fue un combate breve de unos 45 minutos. Sencillamente, lo significativo del hecho es que en ese combate se pierde al líder, al futuro presidente de la República en armas, al que había organizado con ardor patriótico la guerra necesaria y que había convocado y que había estallado el 24 de febrero de 1895. La columna española que se presentó ese día en Dos Ríos tenía la única misión de abastecer un fortín español que se encontraba en el poblado de Ventas de Casanova. Y ante la prolongada estancia de José Martí en los campos de Dos Ríos y llegado a oídos del coronel Jiménez de Sandoval, que lo que más brillaba de la insurrección cubana se encontraba en ese sitio, pues decidió, en vez de regresar a Palma el 19 de mayo, llegar hasta Dos Ríos. Y quiso la casualidad que cuando cruzaban el río Contramaestre, aguas arriba, se encuentran con un campesino llamado Carlos Chacón, que tenía precisamente la misión de hacer algunas compras que Martí necesitaba para su futuro viaje a Camagüey. Es Carlos Chacón, la persona presionado por los españoles, no sabemos hasta qué punto esta tropa española, o sobre todo Jiménez de Sandoval, presionó a Chacón, pero bueno, es la persona que conduce a esta columna española de unos 800 hombres de infantería y caballería hasta los potreros de Dos Ríos, donde sería el escenario fundamental de aquel suceso trágico y doloroso que significó la pérdida de José Martí. Decía que el combate se había desencadenado aproximadamente 12:30 de la tarde. Previo al combate, José Martí se había trasladado hacia la Vuelta Grande, un campamento mambí que existía desde la guerra anterior, y hacia donde se había trasladado la caballería que había traído el día anterior Bartolomé Mazó hacia Dos Ríos para participar en la necesaria entrevista que había convocado Martí, de la misma manera que lo había hecho con patriotas importantes como Félix Ruena en Baracoa, Pedro Agustín Pérez en Guantánamo y la conocidísima y polémica reunión de la Mejorana del 5 de mayo de 1895 en el Ingenio Mejorana. O sea, para Martí era importante y era necesario, antes de continuar ese viaje hacia Camagüey, encontrarse con el general Bartolomé Mazó y tratar aspectos significativos de la organización de la guerra, sobre todo la futura asamblea, del proyecto que él defendía de república con todos y para el bien de todos, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tenía y lo significativo que representaba para los patriotas cubanos defender ese alma infalible que es la unidad. En la mañana del 19 de mayo de 1895, José Martí, vistiendo su mejor traje, su traje de gala, se traslada hacia ese campamento de Vuelta Grande. Allí le esperan con ansiedad, con entusiasmo, los bayameses, los manzanilleros, los iguaniceros, que formaban parte de la bisoña tropa que acompañaba a Mazó. Vítores, aplausos, viva el presidente, viva Cuba Libre, fueron las exclamaciones de júbilo que esta tropa recibió a José Martí y más tarde el Máximo Gómez, que se va a incorporar a esta reunión de Vuelta Grande. Mazó presenta a Martí y Martí, con su verbo maravilloso, con su discurso conmovedor que llegaba al alma de todos, habló de cultura de la resistencia, habló de no apartarse jamás de la senda del deber, habló de lo necesario que significaba preservar la unidad y claramente definía esta nueva contienda como una guerra que como siempre nos iban a faltar armas, municiones, que pasaríamos hambre, pasaríamos frío, pero jamás se aparten de la senda del deber. Y dice Martí en el fin de esta brillante oratoria y de su última oratoria política, decía: quiero que conste que por la causa de Cuba me dejo hasta clavar en la cruz. Está Martí redactando un documento importante, el proyecto de la futura constitución que iba a presentar en la asamblea de Jimaguayú cuando se recibe la noticia de la presencia española en los campos de Dos Ríos. Inmediatamente Máximo Gómez, como general en jefe, ordena preparar las condiciones para enfrentar esta columna, esta tropa española, y se trasladan hacia el lugar conocido como Dos Ríos. Dos Ríos porque está bañado por las aguas del río Contramaestre, que es el afluente más importante en la cuenca sur del Cauto, y bueno, el Cauto, el río es importantísimo en la geografía cubana, y es precisamente ese escenario. Nunca Martí imaginó que cuando él era un joven, un niño, que había escrito aquel conocido soneto llamado 10 de octubre, nunca imaginó que ese sería el escenario de su entrega, cuando él había dicho: del ancho Cauto
a la escambraica sierra fluye el cañón. O sea, ese sería, la historia le deparaba a Martí, el destino le deparaba para que ese sitio fuera testigo de su trágica muerte el 19 de mayo de 1895. ¿Cómo se produce el combate de Dos Ríos? Como decía anteriormente, un combate breve, un combate de unos 45 minutos de duración, que no involucró a muchos efectivos militares, unos 800 hombres por la parte española, unos 150 hombres por la parte cubana, es decir, como ustedes pueden apreciar, casi 6 soldados españoles para un soldado mambí. Por supuesto, superioridad no solamente en número, sino también en armas, porque la tropa española estaba armada con el fusil Remington, con el fusil Mauser, que era lo más adelantado de la infantería española de la época, y por la parte cubana el armamento pobre, tradicional, muchos de ellos hasta con escopetas de caza, y muchos de ellos solamente con el machete, o sea, una superioridad totalmente superior. En el primer encontronazo, en el primer choque que se produce, la vanguardia cubana barre a una avanzadilla que Jiménez de Sandoval ha colocado para evitar cualquier sorpresa, unos 20 infantes de a pie, los ha colocado para evitar cualquier sorpresa en el campamento, y esa avanzadilla es barrida por la caballería cubana. Pero inmediatamente esos españoles llegan hasta donde está la segunda compañía del segundo batallón, quienes reciben inmediatamente el auxilio de sus compañeros. Es en ese momento crucial del combate, cuando los cubanos persiguen a esta tropa de a pie, cuando Máximo Gómez, al percatarse de lo complejo, de lo difícil que significaba este combate, y él lo aclara: jamás me vi en un lance tan peligroso, jamás me vi en tanto peligro, le dice a Martí, la solicita que se retire del escenario de la lucha. Martí obedece esta primera orden, se traslada hacia los ranchos de Rafael Rosalía Pacheco y está allí escuchando pacientemente, está escuchando el fragor del combate. Hay que tener en cuenta que Martí horas antes había pronunciado una arenga patriótica, un discurso muy fuerte, un discurso que había conmovido a todos los que lo escucharon, y por tanto era muy difícil pensar que un hombre que había pedido a resistir, a luchar por la causa cubana, era imposible pensar que Martí permaneciera impasible, y por eso es que él decide regresar e incorporarse al combate. Se incorpora al combate junto con el joven jibanicero Ángel de la Guardia, que viene del escenario del combate a cumplir una encomienda, una misión de Gómez, y le solicita: joven, vamos a la carga. Y ambos emprenden un galope que los lleva a chocar prácticamente contra el segundo batallón español, que prácticamente fusila a Martí. O sea, 3 disparos de una descarga cerrada de fusilería impactan en su cuerpo, uno de ellos mortal porque le atraviesa todo el tórax, otro disparo le parte toda la mandíbula, y un tercer disparo le destruye el miembro inferior derecho. O sea que cae prácticamente fulminado en ese sitio. Los españoles prácticamente inmediatamente tratan de repartir el botín de guerra, se apoderan de todas sus pertenencias, y es imposible para sus compañeros de armas rescatar su cadáver. Máximo Gómez hace todo lo posible, todo lo imposible por rescatar el cuerpo sin vida de Martí, pero ya es muy difícil. Los españoles se han encargado y ya han incluso identificado a la persona que ha muerto allí en combate. Saben que es una personalidad importante, ya saben que es Martí porque Chacón lo ha identificado, e inmediatamente lo atan en un caballo, lo trasladan hacia un lugar conocido por Remanganaguas, y allí lo sepultan el día 20 de mayo de 1895. Y fue precisamente el dinero ocupado a Martí, los 500 pesos que traía Martí encima, los que van a costear precisamente este primer funeral martiano, o este primer funeral de José Martí, porque con ese dinero van a construir un ataúd rústico en ese lugar, y van a comprar incluso bebidas, tabacos, para más bien celebrar, diríamos, ¿no? Aquel éxito de la tropa española. El día 22 de mayo llega a Remanganagua el doctor Valencia, quien es el que practica la autopsia, o sea, exhuma el cuerpo ya sin vida y en estado de putrefacción de Martí, y hace el análisis forense y el estudio forense, y un pequeño informe refleja las características de la persona que ha sido enterrada en esa fosa común, junto con otros españoles que habían muerto en el primer encontronazo que yo narraba al inicio. Y bueno, en ese ataúd que construye allí el carpintero Jaime Sánchez Chacón en Remanganaguas, es trasladado a Santiago de Cuba. De paso a Santiago, bueno, hacen alto en Palma, en San Luis, y llegan a Santiago
y el 27 de mayo de 1895 se produce el segundo entierro de Martí en el nicho 134 de la Galería Sur del Cementerio de Santa Efigenia, y quiso la historia, quiso el destino, que fuera el propio Jiménez de Sandoval, en su condición de masón, quien despidiera el duelo de José Martí. Palabras muy respetuosas, palabras de mucha consideración, palabras que los cubanos hoy agradecemos, porque, entre otras cosas, decía Jiménez de Sandoval: señores, cuando pelean hombres de hidalga condición como nosotros, desaparecen odios y rencores. Nadie que se inspire en nobles sentimientos debe ver en estos yertos despojos a un enemigo, porque los militares españoles pelean hasta vencer o morir y tienen respeto por los muertos y consideración por los vencidos. Génesis, hoy rindiendo tributo a nuestro héroe nacional, José Martí, en su aniversario 130 de la caída en combate. Y a ustedes, el deseo de que nos sigan acompañando y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales.